Bueno, a ver. Tenemos 24 Sí. participantes, Pablo, ya. Bueno, ahí vamos. Bueno, largamos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo en orden? Me alegro. Bueno, avisos, antes que nada, 2 avisos parroquiales. Uno, confirmar fecha del parcial, del examen, como dijimos el otro día, el jueves que viene. Hablé hace un rato con Andreucci para confirmar las unidades digamos, de la parte de él, ¿no? Que entran. Entonces me confirmó 1 a 4, me dijo que llega cerrando eso. Hola, Diego. Entonces, de la 1 a la 4 de lo que dio Andreucci, de ahí en adelante arrancan con lo que empezaron, con lo que hemos dado nosotros. Todo lo que es principio de legalidad, situaciones jurídicas a las 5, las 6, etcétera, y organización, que hoy terminamos, Dios mediante, con los temas que están pendientes. O sea, hasta lo que sería la unidad de lo que es acto administrativo. Si no me falla la memoria, la 12, ¿no, Franco? Si no Sí, me equivoco. sí, sí. Sí. Entonces, de la 1 a la 12 es lo que vamos a evaluar en este examen. Quedan 11. todavía, quedan, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? No, ahí está, ahí está. Ok. Bueno, sí, quiere decir algo acá, Edgardo. Abrile. Vale, abro a quién. Acá, a Edgardo Lueiro, no sé si lo ves. Y ahí, dame un segundo. Está levantando la mano. Ahí va, un segundo. Para que no lo encuentro. Pues, Sí. A la 11. Lo que 11. de la 1 a la 11. a 1 a la 11, está bien, la 12 está fuera, por eso, la 12 exacto, está bien. Ok, gracias. Seguimos. Nos queda, les queda la clase del lunes, perdón, de Andreucci del martes, y después de esta clase, también tienen la clase del martes por la noche con nosotros, en la cual, como ya les adelantamos, podemos hacer un eventual repaso de los temas que ustedes necesiten, etc. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos? Estudien, preparen y manden, nos pueden mandar las dudas, las consultas que tengan por correo, el chat, etc. Bueno, por las vías que nos comunicamos, y así además aceleramos el tiempo de la clase respondiendo puntualmente. Nos va a dar orden, porque si todos en la clase queremos comentar, pedir un tema, por ahí se desordena. Así la aprovechamos y le sacamos el jugo. La aprovechan bien para lo que puede ser un repaso. Bueno, muchas gracias. Hoy, Sé que te alegra. cerrar Muchas gracias por las felicitaciones también. el micrófono. Y no sé por qué se habilita. No sé. Bueno, entonces, esto para lo que es el parcial y los temas que podemos llegar a revisar, a repasar en la clase del martes. Recuerden que hemos visto en todas las unidades, obviamente, todo el desarrollo doctrinario, etcétera, por los libros que ustedes deseen estudiar, porque los tienen todos hoy a disposición. Material que está subido en la página, en la cátedra virtual, puntual para cada unidad. Hemos visto unos cuantos pronunciamientos, unos cuantos fallos de corte nacional muy importantes. Todo eso entra, todos esos. Y además tener presente que vamos a trabajar sobre el análisis de casos. El examen, además por la forma que tenemos que tomarlo, vamos, por esta situación, ¿no? Vamos a trabajar sobre casos con preguntas, etc. Nada mejor que leer fallos para entender, a razonar, como lo venimos haciendo. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar con el tema, tantas veces yo diría enunciado, porque más de una vez lo mencionamos, lo tocamos, como quien dice, de costado, de refilón, y les veníamos diciendo que lo íbamos a ver sobre el final, que es el tema del control, la administración del control. Un tema muy importante para todo lo que es también el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es un Estado esencialmente controlado. Sin control no hay Estado de Derecho. Y cuando hablamos de controles del Estado de Derecho, en esos controles del Estado de Derecho, que ustedes saben, porque esto lo han estudiado muy bien en constitucional, en público provincial, que los controles que tienen los poderes públicos, primero, son controles
interpoderes, es decir, el legislativo controla al judicial, el judicial controla al legislativo, es decir, están todos interrelacionados. A nosotros nos importa en esta materia poner el foco en los controles que tiene la administración. Y la administración tiene controles por el legislativo, por el judicial y controles también que se desarrollan en la órbita administrativa. Por el judicial, todo lo que es el control que desarrollan los jueces sobre la actividad de administración, lo van a estudiar en, la clase en Administrativo 2, donde ven todo el régimen de lo que es control judicial de la administración, el proceso contencioso, los distintos caminos, etc. Y lo han estudiado también en Constitucional, porque hayan visto los procesos constitucionales y en procesal, etcétera, etcétera. Son todas modalidades de control. En esta asignatura no vemos, más allá de que los mencionamos, en lo que puede ser una clasificación del control, en función de qué poder lo realiza, control judicial, pero no nos dedicamos a eso. Después está el control que realiza el legislativo sobre la administración. Ese control que ustedes también han estudiado en Constitucional, en público, bueno, aquí, ¿dónde se cristaliza? ¿Dónde se materializa? Algunos de estos temas los vamos a ir viendo, y algunos ya los hemos mencionado en esta materia. Fíjense, de diversa manera. Hemos hecho referencia a algunos de ellos cuando vimos el tema del jefe de gabinete. Moción de censura, etcétera, son manifestaciones del control del Congreso sobre la administración, sobre un funcionario. Vamos a estudiar más adelante, van a verlo hoy, el tema del control por la Auditoría General de la Nación y el control a través de la aprobación de la cuenta de inversión. ¿Quién hace eso? El Congreso de la Nación. Vamos a ver después, o de alguna manera ya esto lo conocen, no es que lo vamos a ver, ya saben que hay un control que realiza el Congreso sobre ciertos funcionarios, que es el control que puede terminar en una destitución, que es el juicio político. Y eso ya lo han visto incluso en otras materias. Es decir, hay diversos instrumentos de control que trasuntan una relación interpoderes. En algunos lo realiza el legislador, en otros lo realiza el Congreso sobre la actividad de administración. Fíjense, hoy, en este momento de nuestro país, con la situación peculiar que estamos viviendo con el tema de la crisis y la pandemia, ¿qué estamos viendo? Que tenemos un Poder Judicial que trabaja a un cuarto de máquina y un Congreso que en este momento está cerrado, no está funcionando. Ustedes han visto que está toda la discusión, bueno, cómo ponerlo a funcionar, el pronunciamiento de corte de los otros días, etc. Dios mediante parece que arrancará a funcionar, bueno, no sabemos cuándo, pero digamos, a la brevedad. Ahora, este Congreso, ¿qué tiene que hacer? Entre otras tareas. Una de las tareas fundamentales que tiene que hacer cuando se reúne el Congreso es controlar el ejercicio de la facultad que usó el Poder Ejecutivo de dictar los DNU. Porque la pandemia hoy, todas las medidas que se han adoptado, digamos, el 90%, las más importantes, el grueso, ¿cómo se realizaron? Por DNU, por un decreto de urgencia. El que declaró la emergencia, el que declaró que nos tenemos que quedar todos en nuestra casa, que no podemos ir a trabajar, el que cerró las fronteras. ¿Cómo se hizo eso? Pues una decisión del legislador. Están restringiendo derechos, más que restringiendo, están lisa y llanamente en un caso eliminando, suprimiendo derechos. Bueno, ¿y qué derechos? ¿Quién lo hace? El legislador. Bueno, el legislador no está reunido, no funciona, etc. Bueno, lo tuvo que salir a hacer el Poder Ejecutivo. Muy bien. Ahora, esto hay que controlarlo, porque no solo dispuso esto, dispuso muchas otras cosas más. No se puede despedir gente, no se puede, si usted tiene un crédito hipotecario, le congelaron la cuota del crédito hipotecario, no, se suspendieron los juicios de desalojo, bueno, un sinnúmero de regulaciones que son propias del Congreso. Fíjense, desalojo, cuotas, que se congela, todas esas cuestiones de derecho común, del 75-12 que tiene que hacer el Congreso. Pero el Congreso no está funcionando, dice el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué dice el 99.3, que ya lo vimos? Que el Poder Ejecutivo tiene que enviar a través del jefe de gabinete, ¿no?, los DNU al Congreso para que se pronuncie la comisión bicameral y luego se pronuncie en las cámaras, como dice la ley que regula el tema, la 26.122. Bueno, eso que es control que tiene que realizar el Congreso. Entonces, ahí son manifestaciones de esto de lo que estamos hablando. Pero nosotros, ¿dónde nos vamos a centrar hoy? En los controles de la administración. La tarea de control que desarrolla la propia administración activa, que realizan superiores sobre los inferiores, que realiza la centralizada sobre la descentralizada, y el control que desarrollan ciertos órganos u organismos, porque a veces tienen personalidad jurídica y otros no,
que tienen por finalidad, o sea, ¿para qué existen? Solo para controlar. ¿Para qué existe la AGN, la Auditoría General de la Nación? Para controlar, no es otra cosa. No toma decisiones acerca de si asigno, si le adjudico un contrato a alguien, no, controlo. ¿Para qué existe el Tribunal de Cuentas de la provincia? Para controlar. ¿Para qué existe la Sindicatura General de la Nación? Para controlar. Bueno, etcétera. Hay órganos que no, que desarrollan múltiples funciones. Cuando vean la provincia de Buenos Aires, el sistema de control, le hablarán del fiscal de Estado. Bueno, el fiscal de Estado controla por un lado, pero además de controlar, es el funcionario que defiende en juicio a la provincia de Buenos Aires. O sea, tiene dos funciones. Controla y lleva los juicios, es el gran abogado, si quiere, de la provincia. Otros no, otros solo nacieron y están destinados a controlar. Algunos están en la Constitución, otros no tienen reconocimiento constitucional. Bueno, y cada uno tiene distintas funciones. Hay una gama muy importante de órganos de control. Entonces, de esto vamos a hablar en esta clase, de esto va a hablar Franco, de esto va a hablar Guille también, ¿no? Si no me equivoco, porque finalmente se pudo conectar, pobre que tenía carencia, lo habían dejado sin internet. Cuando te vi, dije que bien, solucionaron. Bueno, entonces, estos son los temas que hoy vamos a abordar, y son temas súper importantes en el Estado de Derecho, súper importantes hoy en día, sin lugar a dudas. Bueno, los dejo que entonces aborden estos temas Franco y Guille, y siempre los canales abiertos para hacer las preguntas que sean. Adelante. Guille. Gracias. Ay, se me fue. Bien, bueno, primero habíamos quedado en que les íbamos a dar una devolución del trabajo práctico número 1. En general, la gran mayoría contestó, digamos, había dos preguntas. Por un lado, tenían que identificar qué tipo de potestad le asignaba el reglamento para la designación de los profesores, selección y designación de los profesores, y después ustedes tenían que identificar si el obrar del decano había sido legítimo o no, y en función de ello, sobre qué fundamento iniciarían alguna eventual acción. En general, la gran mayoría contestó que era una potestad discrecional, porque advertían que si bien la norma atribuía una potestad, habilitaba al decano para obrar, dejaba cierto margen de apreciación subjetiva que le permitía a él, dentro de un margen de ciertos requisitos o elementos establecidos o cauces de acción, poder elegir una u otra. Por ejemplo, tenía la posibilidad de pedir aclaración o ampliación de dictamen. Podemos considerar que sí, que en realidad era una potestad discrecional. Como muy bien varios lo pusieron, destacaron que no hay una potestad 100% discrecional, siempre hay ciertos elementos reglados en toda norma atributiva de una potestad. Puede ser puramente reglada, donde hay una única opción y una única acción posible. Por ejemplo, cuando la ley ordena al Poder Ejecutivo reglamentar una ley, ¿sí? Es una potestad reglada, no puede no reglamentar. Distinto era en este caso, donde había ciertas opciones que la gran mayoría muy bien identificó como una potestad discrecional. Algunos agregaron, especificaron si es atenuada o restringida. La realidad es que nosotros lo que buscamos es que puedan perfectamente identificar cuándo una potestad es reglada y cuándo una potestad es discrecional. Y bueno, hubo algunas respuestas donde utilizaban, por ejemplo, dijeron una potestad autorreglamentada o autorreglada, y lo asociaban a la autonomía de la universidad. No buscábamos que, digamos, ese tipo de respuesta, sino que simplemente puedan identificar estas dos, la naturaleza de la norma atributiva de la facultad de acción. Y después, cuando respondieron en cuanto a la... una cosa,
algunos decían que era una potestad reglada porque, ya les digo puntualmente cuál es el fundamento, que, para que tengo la hoja, porque decía que la norma sí o sí le indicaba cuál era el camino que tenía que tomar. Y no, digamos, la norma, justamente como dijimos, no hay potestad discrecional 100% discrecional. Es decir, la norma no va a decir, hace lo que quieras. ¿tá? Siempre va a haber ciertas pautas regladas que después, en caso de que se judicialice, el Poder Judicial lo que va a controlar es que esos elementos reglados de la potestad hayan sido cumplidos y respetados. Así que el hecho de que la norma diga este camino o este camino, no convierte la potestad en una potestad reglada. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? ¿No? Bueno. Y por suerte, bueno, todos, no hubo uno que dijera que el obrar del decano era legítimo. Todos coincidieron en que era ilegítimo, y si bien algunos por ahí se explayaron un poco más, citaron fallos, lo cual está muy bien, porque es importante que estén todo el tiempo empapados en la jurisprudencia, porque el derecho administrativo, chicos, la gran mayoría se va a estudiar de fallos. Algunos indicaron ciertos cauces judiciales de acción, pero nosotros no buscábamos que se fueran por ese lado, porque es un tema que todavía no lo vimos. Y además lo van a ver en Administrativo 2. Pero sí buscábamos que identificaran justamente que hubo una violación al principio de legalidad, hablaron de los principios generales del derecho, como de la razonabilidad, de la proporcionalidad y demás. Así que en términos generales estuvo muy bien, pero bueno, lo importante es que no se confundan con los elementos reglados de la norma, que establece la norma cuando atribuye la potestad, para considerar que esa potestad es 100% reglada. ¿Me explico? ¿Se entiende? Bien. Bueno, así que en breve vamos a estar dándoles la devolución del caso práctico 2. Seguramente, y obvio, va a ser antes del examen. Bueno, ahora vamos a pasar, Fran, si te parece, a la parte de control. Bueno, bien. Como bien dijo Pablo, no se concibe un Estado de derecho donde la administración pública no solo esté sujeta al principio de legalidad, sino que también no se concibe una administración pública que no esté sujeta a ningún tipo de control. Los sistemas de control van a depender y van a variar según la jurisdicción. No va a ser lo mismo el sistema de control que encontremos en Nación, en Provincia de Buenos Aires, en Cava, o en alguna otra provincia, o los municipios inclusive. Conmigo vamos a ver primero el sistema de control nacional. Cuando estudien el sistema de control nacional, lo principal es que tomen no solo la Constitución como siempre, sino la Ley de Administración Financiera, que es una ley dictada en el año 1992, es la ley 24.156, que lo importante es que a partir de esta ley se estableció un sistema de control totalmente nuevo, basado en un sistema anglosajón, que esta ley lo que hizo es derogar parcialmente la vieja ley, la ley de contabilidad, que es el decreto ley 23.354 del 56, que esa ley, entre tantas cosas, preveía como, decreto ley, perdón, como órganos de control, la Contaduría General de la Nación y el Tribunal de Cuentas de Nación. Esos dos órganos, la Ley de Administración Financiera los deroga, entre tantas otras cosas. Y esa ley también lo que hace es derogar totalmente otro decreto ley, que es el 21.801 de 1978, que establecía el funcionamiento de la Sindicatura General de Empresas Públicas. También quedó derogado. ¿Qué es lo importante? La Ley de Administración Financiera va a establecer un nuevo sistema a nivel del sector público nacional. Y va a establecer dos sistemas.
por un lado, un sistema de administración financiera, donde vamos a tener subsistemas. Subsistema presupuestario, subsistema de crédito público, de tesorería y de contabilidad. Todo esto está en la Ley de Administración Financiera, ustedes tienen que leerla, está todo ahí. Y después se estableció un sistema de control público, donde crea dos sujetos de derecho, dos entes. La Sindicatura General de la Nación, a la cual le va a atribuir un control, la función de ejercer un control interno, y la Auditoría General de la Nación, que va a establecer un control externo. La Sindicatura General de la Nación es un órgano que tiene personería jurídica propia, es decir, es un sujeto de derecho, distinto, recuerden la diferencia entre ente como sujeto de derecho y órgano que integra, que está dentro de un sujeto de derecho o ente, que depende del presidente y que tiene autarquía administrativa y financiera, y que va a tener la competencia de controlar el control interno de todas las jurisdicciones que dependan del Poder Ejecutivo Nacional, ya sea administración centralizada, descentralizada, y empresas y sociedades del Estado que dependan del Poder Ejecutivo. Esta sindicatura general se va a integrar por un síndico general que es elegido por el presidente, va a durar lo que el presidente considere conveniente, y tiene que ser un profesional del derecho o de las ciencias económicas. Este síndico general va a estar acompañado por 3 síndicos adjuntos, que va a ser elegido por el presidente, pero a propuesta del síndico general. Esta sindicatura general va a realizar un control, y la ley dice muy bien, habla de un control integral. ¿Por qué? Porque va a ser un control de legalidad. Por ejemplo, va a controlar que se cumplan las normas contables que dicte la contaduría, ¿sí? Que va a estar en el sistema, acuérdense, sistema de administración financiera y sistema de control. Dentro de la administración financiera, uno de ellos será la contabilidad, que tiene facultades normativas. Lo que va a hacer justamente el sistema de control, la sindicatura, controlar el cumplimiento de esas normas. También cumplimiento de control presupuestario, financiero, económico, de eficacia. Y además es un control, dice la ley, integrado. ¿Por qué? Porque justamente este control tiene que estar previsto en todos los procedimientos de toma de decisiones, ¿sí? No puede establecerse un procedimiento dentro de un ministerio donde no se prevea el control por parte de la sindicatura. Y siempre el control que va a realizar la SIGEN es bajo los criterios de economía, eficacia y eficiencia. Recuerden que la diferencia entre eficacia y eficiencia es: eficacia implica el cumplimiento del objetivo que se fijó, y la eficiencia es el cumplimiento de ese objetivo, pero en el menor tiempo y con la menor utilización de recursos, ¿sí? Bien. ¿Qué es importante? Esta SIGEN es un sujeto de derecho, dijimos que tiene personería jurídica propia. La función de control interno se va a complementar con la función que tienen las unidades de auditoría interna, que lo habrán escuchado, las famosas UAI, que son reparticiones, o digamos, sí, como un órgano dentro de un ministerio, en general están en todas las jurisdicciones, que va a realizar este control posterior. ¿Qué, Fran? Está Edgardo que quería hacer una pregunta. Ah, perdón. No, sí. Dame un segundo, ahí está. Edgardo. Sí, gracias. Sí, son organismos que funcionarían paralelamente a la SIGEN y si bien tienen una relación, no tienen una subordinación. A ver, las auditorías, las unidades de auditoría interna
están dentro de, por ejemplo, todos los ministerios. Cada ministerio tiene un auditor interno, ¿sí?, que es elegido por el titular de ese organismo. O sea, el ministro de Ambiente va a designar a su auditor interno, ¿sí? La relación jerárquica se va a dar dentro de ese organismo. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Va a realizar ese control, que este control de legalidad presupuestaria y demás, dentro de cada organismo. Y no, recuerden, no hay relación de jerarquía con la sindicatura. Lo que va a haber es un control técnico de la sindicatura. La sindicatura va a emitir normas, ¿sí?, normas internas que impliquen, que tengan que ver con la función de controlar, que esas unidades tienen que cumplir, ¿tá? Pero no hay jerarquía, ¿sí? Hay un control, una supervisión técnica y de funcionamiento, si se quiere, en cuanto a que esté cumpliendo con la función de controlar. ¿Me siguen? Bien. Entonces, lo importante es esto, que tenemos la SIGEN como un sujeto de derecho con personería jurídica propia, y las unidades de auditoría interna, que son órganos dentro de los entes. ¿Está? Que cumplen esta función de controlar adentro de los ministerios. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se materializa el control? A través de observaciones que realiza la SIGEN o recomendaciones a las distintas reparticiones. ¿Tá? Y al finalizar el año, realiza un informe que se eleva a jefatura, al jefe de gabinete de ministros, lo va a elevar a la Auditoría General de la Nación, porque va a ser el control externo, y además lo va a publicar para el control de la ciudadanía en su página oficial, que seguramente muchos deben de controlar y de meterse en la página de la SIGEN, pero estaría bueno que lo hagan. Y de esa forma cumple digamos, la función de control. Bien, ¿hasta acá entendieron la SIGEN? ¿Quedó bien? ¿No hay dudas? Bueno, pasamos a la auditoría general. Todo está regulado, chicos, en la Ley de Administración Financiera, ¿sí? Y siempre tienen que complementarlo con la Constitución. ¿Qué pasa con la Auditoría General de la Nación? Es un órgano que también está creado por la Ley de Administración Financiera a partir del artículo 116, 117 y siguientes. Esperen por las dudas que estaría bueno tenganlo presente. Es un órgano de control externo. ¿Y por qué es externo? Porque justamente no está en la órbita del Poder Ejecutivo, sino que va a estar en la órbita del Poder Legislativo. Es un órgano que va a realizar un control de legalidad, de gestión, de auditoría del sector público. ¿Sí? Vamos a ver que después van a ver que la ley tiene ciertas diferencias en su texto con relación al constitucional, que después mínimamente se los voy a decir, pero lo importante es que realiza un control externo de legalidad presupuestario, operativo, ¿de qué? Del funcionamiento de la administración pública. Es decir, es parte de lo que hablaba Pablo, del control entre poderes, ¿sí? En este caso es parte del control legislativo sobre el funcionamiento de la administración pública en términos generales, ¿sí? Descentralizada, centralizada y empresas del Estado que dependen del Poder Ejecutivo. Vamos a ver que también la ley habla de entes reguladores, digamos, todas las reparticiones que son públicas. Y las personas estatales, las personas, sociedades del Estado y empresas en las que tengan el Estado intervenga. Bien, la ley parecía ser que también dice que se va a ocupar de controlar también al Poder Judicial y al Poder Legislativo, esta auditoría general.
pero está discutido en doctrina. ¿Por qué? Porque la Constitución solo habla de sector público nacional. Algunos dicen que, como Barra dice que no, implica que sector público implica los 3 poderes, y otros dicen, como Vidal Campos, dice que es solamente la administración pública o poder ejecutivo. La Auditoría General de la Nación es un órgano colegiado, está integrado por un colegio de auditores, que tiene un presidente que es elegido, tiene 7 miembros, un presidente que es propuesto por el principal partido de la oposición en el Congreso, y 6 miembros que son 3 nombrados por diputados y 3 por senadores. Y el presidente, perdón, lo designan los presidentes de ambas cámaras. Bien, ¿qué sucede con la Auditoría General de la Nación? Como dijimos, forma parte del proceso de fiscalización que realiza el poder parlamentario, el poder legislativo. Va a realizar un control posterior de la gestión a nivel presupuestario, económico, financiero, patrimonial y legal. Y emite dictámenes, dictamina sobre los estados contables, ¿sí?, de la administración, ya sea centralizada, descentralizada, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores, y antes también la ley dice de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, pero obviamente hoy no, porque tiene su propio sistema de control. Estos dictámenes son obligatorios para el Congreso, pero no son vinculantes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nosotros sabemos que con la reforma del 94, la Auditoría General de la Nación pasa a tener jerarquía constitucional. Está prevista en el artículo 85. Van a ver la redacción de tanto de la Ley de Administración Financiera como de la Constitución. Pareciera ser que en la Constitución se deja establecido que el examen y la opinión que tiene del Poder Legislativo sobre el desempeño de la administración pública se tiene que sustentar necesariamente en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Y además parece asignarle el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública, centralizada y descentralizada, sin importar qué forma organizacional tenga. Y además otorga la potestad, dice, de intervenir necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas, de percepción e inversión de fondos públicos. Es importante que entiendan que la Auditoría General de la Nación está en la órbita del Poder Legislativo, pero se comunica con el Poder Legislativo a través de otro órgano, ¿sí?, que es la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que es un órgano colegiado que está dentro del Poder Legislativo, integrada por 6 senadores y 6 diputados, y lo que hace es controlar el funcionamiento de la Auditoría General, ¿tá? Y se ocupa de elaborar su presupuesto y su programa anual de funcionamiento de la auditoría. Bueno, creo que ya está, ¿no? De la Auditoría General, no me olvidé nada. Bien. Y después, además de estos 2 órganos importantes, 2 entes que integran el sector público nacional, tenemos la oficina. Sí. Edgardo quiere hacer una consulta. Sí, Edgardo. Gracias. Buenas noches. Con respecto al control de la SIGEN, ¿el control de la SIGEN es durante el transcurso de la administración o como la auditoría general es post actuación de la administración? Adentro es un control, en general es más posterior de las decisiones, ¿sí? Por ejemplo, las unidades de auditoría interna lo que hacen es, una vez que se toma la decisión,
digamos, es un control posterior después de la toma de decisiones. Pero bueno, funciona, es interno. ¿Alguna consulta más? Bueno, teníamos entonces como otros órganos que integran el sistema de control nacional, tenemos dije la Oficina Anticorrupción, que está dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, y creo que es de Derechos Humanos. Tenemos, bueno, el Defensor del Pueblo, que tiene rango constitucional, está en el artículo 86. Recuerden que también está en la órbita del Poder Legislativo, tiene autonomía funcional, y, como bien dice su artículo, tiene la función de velar por el cumplimiento y el respeto por los derechos y garantías fundamentales, y se le asigna en el artículo 43 legitimación procesal para iniciar un amparo ante la vulneración de alguno de estos derechos y garantías. Todo esto está en la Constitución. Después tenemos la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que está regulada en la Ley de Ministerio Público, que es Guille, la ley... Sí. nos queda menos de un minuto. Ahora les... Bueno, y no, es que nada más, es que es eso, y queda la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que también es parte de Integra el Control, y integra el Ministerio Público, que a su vez el Ministerio Público está dentro de la Procuración General de la Nación. Más o menos. Con la normativa se pueden ubicar. Ahora por WhatsApp le mandamos el link de la próxima reunión y lo subimos a cátedras virtuales. Fran, apretando el link de esta reunión no es necesario enviar una nueva. ¿Actualizar pongo? No, simplemente volvemos a apretar en el link. Bien, listo. Lo estábamos Listo. haciendo así antes. Bueno. Una pregunta, ¿la UIF es parte de esto de control, considerada como parte de control o no? La UIF. Que era unidad de información financiera y me parece que está dependiendo más de lo que es Ministerio de Justicia. Sí, no sé bien dónde, pero no sé bien la UIF. Ya volvemos con ese tema. Un segundo pues se acaba el horario. Bueno, gracias. Una pregunta. Sí, volvemos con las preguntas después porque se va a cortar un minuto. Ahí vamos,